Bienvenidos a Mar de Museos, un podcast para navegar en el fascinante mundo de los museos y el patrimonio cultural y natural. Soy Mar Fuentes Lanning y hoy les doy la bienvenida a nuestro 5º capítulo. Si eres un aficionado del arte, quieres saber datos curiosos sobre historia, arquitectura, arqueología o solo te gustaría encontrar cosas interesantes y divertidas detrás de ciudades, sitios y exposiciones, este podcast es para ti. Para este 5º episodio, visitamos 4 espacios que nos hablan de la relevancia comercial y cultural de la antigua ciudad romana de Caesar Augusta, hoy Zaragoza, en España. Hablaremos de los museos o centros de interpretación ubicados en estos sitios arqueológicos y cómo ayudan a sus visitantes de forma muy amena y didáctica a poner en contexto la vida cotidiana, cultural y económica de esta ciudad bañada por las aguas del río Ebro. Imaginemos que hoy vamos caminando por una calle cualquiera del centro de Zaragoza y de repente, entre edificios y terrazas modernas, se abre ante nuestros ojos un espacio enorme que crece hacia abajo, donde alcanzamos a ver un escenario, restos de gradas, pasillos y arcos, muros de lo que fue un teatro romano del siglo I después de Cristo, que tuvo capacidad para 6.000 espectadores, considerando que era una ciudad que tenía entre 18 y 20.000 habitantes. Es verdaderamente impactante ver un espacio de ese tamaño metido entre las calles de una ciudad moderna. Y es que, como es el caso de las ruinas antiguas, en ocasiones se encuentran por debajo de la ciudad actual, por capas incluso, de modo tal que en capas superiores a los restos romanos hay también restos de las construcciones medievales o incluso anteriores. Un teatro de esta envergadura habla de la relevancia política y cultural de esta ciudad en la Hispania romana, que lleva ni más ni menos que el nombre del emperador César Augusto, si bien fue construido durante el reinado de su sucesor, el emperador Tiberio. Sí, nuevamente tengo la oportunidad de mostrar cómo evoluciona el nombre de una ciudad con el tiempo y las diferentes ocupaciones humanas. La ciudad romana se llamó Caesar Augusta, en honor a su fundador, el emperador romano César Augusto, como decíamos. Siglos después, el nombre se derivó a Zaracusta durante la ocupación musulmana para llegar al nombre actual de Zaragoza. El teatro romano de Caesar Augusta era, como fue el caso de todos los teatros romanos del imperio, un sitio donde no solo se representaban eventos escénicos, sino que se hacía evidente la marcada división social y la vida política del imperio romano. Este teatro, a diferencia del de Lisboa, por ejemplo, del que hablamos en el episodio anterior, no aprovecha la pendiente de la colina para emplazar la estructura de su graderío, sino que fue construido desde el piso plano, con una subestructura que soportaba el graderío, de forma similar a la arquitectura del famoso Teatro de Marcellus en Roma. Un teatro al aire libre que, por cierto, dato curioso, fue convertido en la Edad Media en una fortaleza para una familia romana y en el siglo XVI en un palazzo. Para el siglo XIX se alza sobre el nivel de la calle, lo que significa que casi la mitad del piso más bajo está por debajo del nivel de la calle. Hoy los pisos superiores se dividen en varios bares y sus alrededores se usan para conciertos. Interesante es que, por ejemplo, la embajada de la Soberana Orden Militar de Malta, de la Santa Sede, se ubica en la Casa Lita del propio Palazzo Orsini, ese del siglo XVI que hablamos, en este Teatro Marcello. Así que imaginen casas y palacios adentro de lo que fue un teatro. Vamos de vuelta al teatro de Caesar Augusta. Este fue construido en cemento romano, o opus cementitium, que consistía en una mezcla de cal, pusolana o ceniza volcánica y agua, a la que se le añadían piedras, trozos de baldosas y ladrillos o piedras con cantos redondeados, para formar el hormigón. Después de la caída de la ciudad, los elementos decorativos como cubiertas fueron llevados para reforzar la muralla de la ciudad y las placas de mármol, o opus quadratum, y elementos decorativos o fueron saqueados o usados en otros sitios, por lo que hoy solo podemos ver las ruinas de cemento. Fue redescubierto en 1972 durante trabajos de construcción de la ciudad y las excavaciones se llevaron a cabo durante los años 70 y 80, revelando cada vez más secciones de la estructura por debajo de los edificios modernos. Hoy se puede visitar el lugar y caminar sobre pasarelas de madera superpuestas en el escenario con su parte trasera o scenea fronts, que en su momento tuvo columnas, nichos y estatuas pintadas de colores. Pues sí, esas estatuas blancas que vemos sobre personajes romanos que parece que siempre fueron de ese blanco pálido, en realidad mostraban colores en sus ropas, accesorios y uniformes, incluso en la piel, en las cejas, en los labios.
La pasarela cubre también algunos de los pasillos de acceso y salida, los llamados vomitoria. En el caso de este teatro, había una entrada exclusiva para la élite que daba acceso directo al semicírculo de la orquesta, que era la zona VIP, como diríamos hoy, y que también podía ser utilizada por coros. Esta entrada directa es poco común en los teatros de la Hispania romana, no así en Italia. También se pueden apreciar las gradas o cavea, que como mencionamos acogía hasta 6.000 espectadores, divididos a la usanza de las clases sociales de la antigua Roma. Por ejemplo, en la parte más baja y cercana al escenario se ubicaba la élite cerca de la orquesta, que por cierto en Zaragoza aún conserva algunos de sus mosaicos originales. Ahí se ubicaban los senadores y los ecuestres, o sea, las personas de clase alta, en una zona llamada la Ima Cavea, cuyos asientos estaban cubiertos de mármol y pudo haber un toldo retráctil o velarium. Luego más arriba y atrás de ellos en la media cavea, primero los militares, luego los ciudadanos hombres, no mujeres, ordinarios llamados plebeyos. Y en la parte más alta o summa cavea, las mujeres, los extranjeros, los pobres y al final los esclavos. El actual Museo del Teatro Romano de Zaragoza se emplaza en lo que habría sido la parte trasera del escenario, y en él se exhiben, entre otros objetos, restos del teatro, como capiteles, inscripciones, piezas o restos de elementos decorativos, y artefactos como esculturas y objetos de uso cotidiano, no solo de tiempos romanos, sino de épocas posteriores, mismos que fueron encontrados durante las excavaciones arqueológicas, como un pequeño tesoro de monedas de la época musulmana. Como apoyos de interpretación se encuentran paneles, reconstrucciones 3D y maquetas. Una de ellas muestra cómo se habría visto el teatro en su época de apogeo, con una gradería que alcanzaba los 20 metros de altura y 3 pisos, mientras que por la parte trasera del escenario había una plaza comercial. En la planta alta del museo hay una maqueta de la ciudad de Caesar Augusta, que muestra dónde pudieron estar los edificios públicos, templos y otros edificios o sitios como las pistas de cuadrillas de caballos, por ejemplo. Se pueden escuchar también narraciones que dan una divertida idea de lo que pudo ser una tarde en el teatro, con el ruido de los asistentes, los vendedores, la representación teatral y, por supuesto, los discursos políticos. Hay una zona donde a través de una línea del tiempo ilustrada y dioramas con escenografía se puede conocer también la vida cotidiana de las familias que establecieron sus casas en los terrenos del teatro por encima de sus ruinas. Puede verse una pequeña casa judía con sus enseres domésticos y objetos religiosos, de la misma forma que, a su lado, un diorama con una cocina musulmana. Los apoyos audiovisuales integrados a los dioramas dan un contexto muy claro de esa vida cotidiana, con sonidos ambientales y, por ejemplo, el niño musulmán pasando por detrás de una ventana. Se acompañan también de pantallas interactivas para saber más de los objetos expuestos, varios de ellos originales, exhibidos al lado de maquetas o reproducciones para dar contexto real a la escenografía. El museo cuenta con varias actividades educativas dirigidas a escuelas y familias, como talleres cortos de teatro, emulando ser, por ejemplo, una compañía de teatro que llegó a Caesar Augusta, donde se pueden utilizar máscaras y vestimentas mientras se representan los diálogos. U otra actividad con la maqueta de la antigua ciudad de la que hablamos, que tiene piezas móviles que los niños pueden manipular para conocer sus edificios y espacios públicos importantes, así como aspectos de la vida cotidiana. Es uno de los mayores teatros de la Hispania romana, con 7.000 metros cuadrados y uno de los ejemplos mejor conservados. Su museo y accesibilidad al sitio arqueológico son un modelo de cómo las ciudades modernas pueden integrar su patrimonio antiguo a la vida urbana. Imagina que mientras caminas por calles con cafés y tiendas, llegas a una plaza y ves frente a ti una altísima iglesia, la Basílica del Pilar. En esa plaza, al fondo ves la antigua catedral medieval, o la Seo, sin saber que bajo tus pies existe otra ciudad escondida, que sigue allí. Una sorpresa similar a la de encontrarme con el teatro romano me llevé cuando vi que para entrar a este museo el acceso está como escondido sobre la plaza principal de la ciudad. Entras a un vestíbulo triangular de vidrio y después de saludar al personal de la recepción tienes que bajar varios pisos para llegar a lo que fuera el Foro Romano de Caesar Augusta, convertido en museo hoy. De hecho, bajo los cimientos del Aseo fueron encontrados los restos del templo del Foro. El Foro era el núcleo de la ciudad romana, el centro de la vida civil, religiosa, económica y política y de la administración municipal.
Los foros eran un gran espacio abierto, pavimentado con losas grandes y rodeados de uno o varios pórticos, alrededor de los cuales se distribuían los edificios más importantes. La curia, que era de carácter político, la basílica, de carácter jurídico, administrativo, y el templo, de carácter religioso, claro. Junto a ellos estaban las tabernas, que eran locales para usos comerciales, siempre situados fuera de la gran plaza del foro. Normalmente, el foro romano se ubicaba en el cruce de los ejes principales de una ciudad, el decumano y el cardo. En Caesar Augusta, el decumano se localizaba paralelo al río Ebro, actualmente la calle Mayor, calle Esposimina y calle Manifestación. Y el cardo, siempre perpendicular al decumano, es la actual calle Don Jaime I. Pero en Caesar Augusta el foro no estaba justo en este cruce, sino que se desplazaba hacia el río, sin duda por la actividad mercantil que esta vía debió generar, siendo el centro que recibía y distribuía las muchas mercancías en el valle del Ebro. El Museo del Foro de Caesar Augusta conserva restos arqueológicos de un área comercial y tuberías de agua potable, una cloaca y muros de tiendas de la época del emperador Augusto a finales del siglo I a.C. De la época de Tiberio, su sucesor, conservan restos de este gran foro de la ciudad con las cimentaciones de una parte del pórtico y locales anexos. Y también la gran cloaca, como decíamos hace rato. Estas cloacas, hechas también de opus cementitium, fueron construidas para evacuar las aguas residuales hacia el río, que también pueden visitarse, lo que da dimensión de los avances en la ingeniería romana. La visita comienza en la amplia sala del nivel inferior con una proyección audiovisual en la que el río Ebro es el narrador. Me pareció casi poético escuchar la voz del río como protagonista y testigo del pasar del tiempo. El Ebro narra sobre los primeros asentamientos y los cambios de la ciudad. Una gran vitrina expone varios fragmentos de tuberías de plomo pertenecientes a un tramo de canalización que habrían llevado agua a una fuente central. Más adelante, cuando hablemos del Museo del Puerto Fluvial, reforzaremos la importancia del agua en la historia y relevancia de esta ciudad. En la misma sala, algunas otras vitrinas exponen piezas de uso cotidiano halladas en excavaciones de la Plaza del Aseo, junto a muy bonitas y claras ilustraciones que recrean sus usos. Hay también una escenografía de una casa romana donde se hacen talleres sobre gastronomía de la época. Luego en la entreplanta se pueden ver en la entreplanta del museo, se pueden ver diferentes restos arqueológicos conservados in situ. El trazado de las dos cloacas y las fuertes columnas de cimiento de ese doble pórtico del foro. También hay una maqueta sonora que representa cómo se habrían visto los pórticos del foro de Tiberio y los locales comerciales contiguos. Y también hay una ambientación del sótano de una tienda de cerámica de la ciudad de mediados del siglo I. Esta ambientación de la tienda es lo que más me gustó. Me encantan las ambientaciones, pues al recrear una escena permiten entender de manera más amable, por así decirlo, el pasado. En la presencia de termas públicas, así como el en su momento muy activo puerto fluvial de Caesar Augusta, y por supuesto su gran teatro, demuestran la relevancia de la ciudad en términos políticos y comerciales. En el caso del Museo de las Termas Públicas, no se trata de un espacio demasiado grande de exhibición, pues solo una parte de lo que debió ser el complejo se ha excavado. Pero se alcanzan a ver las instalaciones de la piscina fría y las letrinas, que en realidad son de distintas épocas. Las termas o baños romanos no solo eran un espacio para que las personas se asearan o ejercitaran, sino un lugar de socialización donde se trataban asuntos de la vida pública y política también. Cuando entro a un lugar como este, me gusta imaginar lo que habría pasado allí en un día común. Imaginemos a un romano de hace 2000 años que llega a los baños por la tarde, pues regularmente las mañanas estaban reservadas para las mujeres. Y después de pagar al portero, pasa al vestuario o apoditerium. Lo ideal era alternar entre calor y frío para favorecer la salud y la higiene. Así que después de hacer ejercicio y de usar la piscina de natación al aire libre, o natatio, luego se habría bañado en el caldarium, o la piscina caliente, que estaba en el espacio más amplio y decorado de las termas públicas. Después, en el tepidarium, o sala templada, descansaba un poco y podría haber recibido un masaje, entrado al sauna, o sudatio. En esta sala de temperatura más agradable también había servicios de depilación, por lo que en las vitrinas del museo, además de objetos de uso personal como peines o agujas para el pelo, se muestran pinzas de depilar,
limpia uñas y vasijas de vidrio o cerámica para ungüentos o unctoria. Después, el aseado romano se daría un chapuzón en el agua fría de la piscina del Frigidarium, que se sabía que servía para cerrar los poros y tonificar los músculos. Quizá al final pudo dar un paseo por los jardines donde escuchaba música o poesía, o ir a leer un libro a la biblioteca. También pudo ir, claro, a una taberna donde se vendían bebidas y comida que los vendedores pregonaban a grandes voces. El agua y el aire caliente eran imprescindibles para el buen funcionamiento de las termas, para lo cual los romanos idearon un ingenioso sistema de calefacción subterránea llamado hipocausto. El aire se calentaba con un horno de leña y circulaba por las paredes huecas y por una cámara situada debajo del suelo sostenido por pilas de ladrillo. El mismo horno calentaba en grandes depósitos el agua que llegaba a las piscinas a través de tuberías. Fíjense nomás la complejidad de estos sistemas hidráulicos y de canalización. Además de estos baños públicos, debió haber otros, además, claro, de los numerosos baños privados en las domus o casas de las familias ricas. El agua jugó un rol muy especial en la Zaragoza romana, tanto por su ubicación en las orillas del río Ebro, cercano a las bocas del río Huerva y el Gallego, así como por su complejo sistema de irrigación. Sumado a los mencionados baños, un buen número de cisternas, fuentes, alcantarillas y varias secciones de tuberías sanitarias han sido documentadas. Finalmente, hablaremos del sitio y museo del puerto fluvial, cuyo acceso se realiza por la Plaza de San Bruno, donde se localiza el límite nordeste del complejo, con los restos del edificio que daba acceso desde la orilla del Ebro al conjunto forense. No se puede concebir el puerto fluvial sin el foro, por lo que en el puerto se construyó un edificio de 3 plantas que tuvo posibles funciones de almacenaje, con bellos pórticos, como lo muestra una maqueta de madera, muy linda por cierto, en el museo, que conectaba el puerto con el foro comercial, núcleo, como decíamos, de la vida social, que se ubicaba un poco más arriba en el límite nordeste del propio foro. Las aguas del Ebro podían a veces subir a niveles peligrosos, así que había una escalera, de la cual aún se pueden ver ruinas, que conectaba el puerto fluvial con el Fórum. Imagina un puerto de hace 2000 años, con personas hablando a gritos en latín vulgar, el ruido de los aparejos de los barcos, el rechinar de los muelles, los cargadores haciendo ruidos de esfuerzo por cargar ánforas llenas de vino o de aceite, mármoles o losas de gran tamaño, el olor a pescado salado, los ruidos de los animales que se bajaban y subían a los barcos, los niños jugando a lo lejos, los comerciantes pregonando sus productos, el ruido de las armaduras de los soldados legionarios al caminar. Un puerto lleno de gente que recibía y embarcaba numerosos productos a las otras provincias de la Hispania romana. Los puertos principales eran Varella, actual Logroño, Dertosa, actual Tortosa, y Caesar Augusta, el más importante redistribuidor de mercancías en el centro del valle. Los productos importados remontaban el río desde Dertosa, puerto mixto, tanto marítimo como fluvial, y así ascendían cerámicas, mármoles, ánforas de vino y salazones, joyas, vidrios, etc. Los productos del valle descendían por el río, o sea, eran lana, pieles, hierro, sal, lino, trigo, madera. En el museo se pueden apreciar los restos de los cimientos del edificio del puerto. Se muestran objetos encontrados en excavaciones como monedas emitidas por Dertosa, en su momento Municipium Ibera Iulia Ilercavonia, que nos permiten conocer imágenes de los barcos que surcaban el Ebro en época romana. En ellas se aprecia el timón y las velas cuadradas que los impulsaban. Se habla también de la estructura militar de las legiones, la Sexta Victrix y la Décima Gemina, fundadoras junto con la Legión 4 de Macedonia de la ciudad de Caesar Augusta. Se exhiben algunos sillares de cantera que muestran las marcas dejadas por los soldados legionarios constructores. El museo ofrece, entre otras actividades educativas, un taller dirigido a niños escolares donde pueden convertirse en alfareros por un día. Sempronia y Lupus, 2 alfareros de Caesar Augusta, explican la importancia del comercio de cerámica a lo largo del río Iberus, Ebro. Con ellos es posible descubrir el antiguo puerto y ayudarles a fabricar algunas piezas de terra sigillata para poder venderlas en el valle. Recomendamos sin duda visitar en un mismo recorrido el Museo del Foro y el del puerto fluvial para apreciar su estrecha relación. Lo que llegaba al puerto se comercializaba en gran medida en el foro.
Vamos llegando al final del episodio. Estos 4 museos de sitio son administrados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Conforman la que se conoce como Ruta de Caesar Augusta, que recomendamos recorrer para poder tener una idea completa de la ciudad y la vida romanas. Están a distancia caminable entre ellos y también se pueden inscribir a visitas guiadas por la ruta. Basta con comprar la entrada conjunta a los 4 espacios. La ruta de Caesar Augusta puede incluir otros monumentos y sitios de interés, como los segmentos bien conservados de la muralla romana, cerca de la Plaza del Pilar y a lo largo del Paseo Echegaray y Caballero. También el Torreón de la Suda, una posterior torre medieval que fue construida sobre las torres de la muralla romana, lo que da cuenta de la historia por capas de la ciudad, como hablamos al inicio del episodio. El Arco del Deán, que aunque no es romano, se localiza en un área histórica donde se construyó sobre los cimientos romanos, lo que ilustra cómo los materiales romanos fueron utilizados en construcciones posteriores. El Puente de Piedra, aunque la estructura actual es medieval, este puente se alza donde el puente romano debió existir, conectando la ciudad con el otro lado del río, facilitando el comercio. Y bueno, la propia traza de la ciudad. El casco histórico de Zaragoza aún sigue algunos de los patrones de las calles romanas, del Decumano y el Cardo. Como mencionamos anteriormente, calles como Don Jaime I y Manifestación. Nuestro próximo y 6º episodio será la segunda parte de nuestra visita a algunos museos de Zaragoza. Visitaremos los museos de los artistas aragoneses Pablo Gargallo, grandísimo escultor de principios del siglo XX, y el Museo Goya Colección Ibercaja, donde se pueden apreciar, además de algunas de sus pinturas primeras, una extensa colección de grabados de este extraordinario, prolífico y controvertido artista. El museo resguarda las 5 grandes series que Goya grabó: Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates o Proverbios y, ya muy entrado en años, Los Toros de Burdeos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este viaje. Pueden suscribirse a Mar de Museos para escuchar más episodios. Hasta nuestro próximo encuentro y, mientras tanto, que sigan descubriendo. Gracias. Mar de Museos es una producción de Alfa Loop.